Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast de todos los viernes denominado Mirar atrás para reconocer cuánto hemos avanzado. Hoy tenemos como invitados especiales a Kevin Machado Maturana y a Gina Escalante y quien les habla, Norma Cabezas, con quienes tendremos un espacio ameno para reflexionar sobre la educación. Desde esa concepción como ciencia social y humana, que es importante estudiarla y reflexionarla, como ese proceso histórico permanente a través de la tradición, desarrollo y evolución. Este es un aspecto retomado del reconocidísimo Marín en el 2016 y qué buen mensaje. Un buen mensaje para reconocer que somos parte de una historia, de un proceso y de muchos cambios que nos llevan a evolucionar desde nuestros distintos contextos. Ahora bien, remontémonos a qué pasó en el siglo XVI y siglo XVII. Bueno, ese es un momento histórico donde se empezaron a gestar las raíces universitarias, que fueron iniciadas por comunidades religiosas como los padres jesuitas y los frailes dominicos. Entre los años 1519 y 1551, ellos tenían un objetivo claro, y era extender el cristianismo por medio de la evangelización, y nos podemos dar cuenta cómo el reconocimiento de este proceso hizo que precisamente en 1551 se empezara a ejercer la enseñanza alrededor de la educación superior. Vaya, qué logro, ¿no es cierto? Y es así como se van posicionando en la sociedad colonial colombiana el fortalecimiento de la labor educativa del país. Así las cosas, otro de los aportes de los padres jesuitas fue que a partir de su labor realizada en 1621 se dieron por primera vez los permisos para emitir grados universitarios. Desde este contexto, Diana Sotorango en el 2005 nos señaló cómo en 1580 fue que se aperturó la primera universidad en Colombia. ¿Y saben cuál fue? No sé. No sé ustedes qué piensan, pero a mí me pasó algo y es que personalmente pensé que había sido la Universidad Nacional y no, fue la Universidad Santo Tomás. Y les quiero compartir un dato curioso. Y es que en los años 70 la Universidad Santo Tomás innovó con su modalidad de educación desescolarizada a distancia, con lo cual capacitaba a religiosos, pedagogos y estudiantes a lo largo y ancho de la geografía nacional, justo cuando varias universidades tuvieron que suspender sus actividades a causa precisamente de los movimientos estudiantiles. Bueno, esto es una práctica exitosa que aún podemos ver reflejada en muchas comunidades donde por razones propias de un contexto social, de un contexto de conflicto armado, deben realizar sus estudios a distancia, posibilitándoles iniciar sus procesos de educación. Es así como el impacto de este periodo de tiempo fue la creación de las universidades desde las comunidades religiosas y la implementación de centros educativos en todo el país. Bueno, y como ya hemos avanzado, dando una mirada hacia atrás, tenemos un invitado muy especial, como lo dijo hace un momento, y es Kevin Machado Maturana, quien nos va a seguir sumergiendo desde un contexto ocurrido en el siglo XVII y la influencia europea. Adelante, Kevin. Hola Norma, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este podcast tan maravilloso. Como tú lo decías, el proceso histórico de la educación ha tenido matices que le ha dado una esencia en el territorio colombiano. Por ello, hoy quiero abordar todos los aspectos relacionados durante el siglo XVIII. Pero antes, quiero mostrar cómo una de las primeras dinámicas que podemos analizar es la constante de los modelos educativos que se centran en los procesos de memorización y las acumulaciones de elementos cognitivos dirigidos al desarrollo de competencias de retenciones de información. Ahora, si miramos la línea histórica de la educación colombiana durante los siglos XIX y XX, podemos ver una característica muy particular que está dirigida hacia la transmisión de conceptos enciclopédicos, lo que claramente muestra cómo se ha infiltrado en nuestra cultura educativa. Por ello, debemos reflexionar y preguntarnos cómo podemos romper con este paradigma cuando el mundo nos exige un pensamiento crítico y una para la resolución de problemas. Recordemos que el siglo XVIII estuvo influenciado netamente por pensamientos de Europa, que tuvo procesos históricos propios como la Ilustración,
y por el cual nuestro continente no vivió de manera directa este proceso, hay que entender eso. Pero estos movimientos llegan a nuestras tierras posteriormente. Además, durante este periodo se caracteriza en las configuraciones de los procesos educativos. Es tanto así que a partir del siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, nacieron las escuelas de primeras letras donde maestros enseñaban a leer, a escribir y a contar, siendo estas algunas de las habilidades básicas más importantes de los ciudadanos que debían aprender para el ejercicio de distintas funciones políticas y sociales. Ahora bien, la influencia de la ilustración trae cambios estructurales en la educación, ya que consideraba que la educación debía orientarse a la divulgación de las ciencias y de las letras, sepultando el estilo de los escolásticos y haciendo nuevas propuestas de cambio donde se priorizan los conocimientos útiles de las ciencias experimentales, básicamente, tal como lo decía Robles. Es por ello que nacen nuevos preconceptos que pretendían tener una incidencia sobre los estamentos sociales, los cuales no son incluidos como o dentro de la educación étnica y de género. Para ello, se propone la fundación de la Casa del Regimiento de la Educación de las Indias Doncellas y enseñarle la lengua castellana para propagar este modelo y su uso. Es decir, en concordancia con lo anterior, no se puede desconocer lo que habían ciertos intereses de los europeos frente a las sociedades americanas. Más bien, en este sentido, la comunicación entre ambos continentes se estructura en base a los diferentes movimientos o transformaciones o evoluciones de Europa, es decir, los cuales influían de manera inmediata en nuestro continente, tal como lo expresaba Patiño. Es más, Patiño resalta cómo nuestro continente fue influenciado y no solo basta mirar el proceso histórico como la Ilustración y la Revolución Francesa del siglo XVIII, los cuales establecieron precedentes para que se diera un proceso de revolución educativa, así como la Ilustración puntualmente promulgó los principios como la razón y los derechos universales, abriendo y allanando el camino para que la educación se definiera como un cultivo de la mente. Este es un gran principio, mientras que la Revolución Francesa siembra la idea de que la educación es un servicio público, consolidada de manera formal en la educación del país, y eso se mantiene hasta hoy en día. Hay que destacar además que en este siglo las comunidades religiosas del país adquirieron fuerza y se legitimaron a lo largo y ancho del continente, gestando que la educación ofrecida por la Iglesia Católica, como las colegiaturas, tuvieran un gran impacto en la sociedad latinoamericana y de fuerte influencia en distintos ámbitos de la sociedad, es más, gracias a la participación política. Para ello, Nieto expresa que se tiene que hacer una reflexión orientada a la comprensión de los procesos históricos de la educación. Y es menester decir que es fundamental cómo los educadores no solo conozcamos esta historia, sino que la utilicemos como una herramienta para la reflexión crítica, ya que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, es una interrelación de luchas, de visiones, de decisiones que han configurado lo que somos hoy. Por ello, vale la pena preguntarnos qué elementos de nuestra práctica pedagógica actual son herencia de modelos históricos que quizás ya no corresponden o no responden a las necesidades del siglo XXI. Y segundo, podemos preguntarnos cómo podemos utilizar el conocimiento histórico para fundamentar nuestras decisiones pedagógicas y construir una educación más pertinente y educativa. Por último, quiero agradecer a la señora Norma por este espacio tan maravilloso y la oportunidad de analizar el proceso histórico de la educación. Feliz noche. Bueno, antes de despedirme, quiero reconocer que el hecho de avanzar implica valorar las luchas y los logros que nos precedieron en el contexto histórico. Además, la historia nos muestra también las inherencias, los errores recurrentes, las deudas pendientes dentro de la educación que han dejado huella hasta hoy. Por ello,
tenemos grandes desafíos como la desnaturalización de las prácticas arriesgadas, el hecho de contextualizar los desafíos presentes y